Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio en donde nos salimos de la caja, nos salimos del cubo para pensar lo impensable. Esta es una de las tareas que históricamente realiza la ciencia para enfrentar los problemas de nuestra sociedad. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta verte salir del cubo de La Oveja Eléctrica. El día de hoy veremos una interesante conversación que sostuvo Pepe Gordon con el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fuera rector de la UNAM y actual presidente de la Asociación Internacional de Universidades. En esta entrevista, el doctor de la Fuente aborda la falta de visión que tenemos en México en torno al papel de la ciencia para mejorar la calidad de vida. Juan Ramón de la Fuente, verdaderamente muchas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Al contrario, Pepe, es un gusto platicar siempre contigo y con tu auditorio de La Oveja Eléctrica. Oye, pues Juan Ramón, decía Alfonso Reyes que siempre llegamos tarde al banquete de la civilización. Cuando estamos hablando de la era del conocimiento, porque ya se plantea en estos términos hoy en día nuestra civilización, ¿qué quiere decir este pensamiento en el contexto del impulso o falta de impulso a la ciencia en México? Pues que no solamente seguimos llegando tarde, sino en algunos aspectos quizá todavía no hemos llegado, Pepe. Yo creo que México en general sigue viviendo en los suburbios de la sociedad del conocimiento, pero no hemos incursionado en la sociedad del conocimiento porque no hemos hecho del conocimiento una parte fundamental de nuestra forma de vida. Y el conocimiento no es algo que simplemente pueda de repente un día traerse, ¿no? El conocimiento se crea, se recrea, se cultiva, se transmite, se enseña, se aprende y hoy en día también se registra, se patenta, se exporta, se importa y esto es lo que ha configurado esta sociedad del conocimiento que algunos países que tienen una larga tradición científica, pues la han utilizado inclusive como uno de los resortes de sus economías. Por eso se habla hoy también de la economía del conocimiento en aquellas sociedades que han sido capaces de incorporar conocimientos al aparato productivo. Y esto les ha permitido tener pues, un desarrollo mucho mayor que otras que seguimos en los suburbios de esa sociedad del conocimiento. ¿Qué se puede hacer en México precisamente para revertir esto si lo sabemos una y otra vez? Y el problema es que únicamente cuando existe una contingencia hablamos de la importancia de dotar de conocimiento y de ciencia a México, de fortalecer el músculo de la ciencia y se nos olvida enseguida. Yo he hablado de este tema con muchos políticos a lo largo de muchos años, en muchos gobiernos, de un partido, de otro, te escuchan, incorporan quizá algunas ideas en su retórica, pero realmente no lo han asumido. Es decir, no han asumido la idea fundamental de que la ciencia en esta época, sobre todo en esta época que nos está tocando vivir, es nuestra gran aliada. La ciencia es mucho más que simplemente el interés exquisito de algunos intelectos. La ciencia es una palanca del desarrollo. La ciencia es capaz de transformar toda una forma de vida en sociedades que la han hecho parte de su cultura y aquí a lo mejor habría que empezar por revisar nuestro sistema educativo, habría que revisar la forma como estamos invirtiendo los recursos para el desarrollo, y habría que pues, convencer a los grandes tomadores de decisiones que la ciencia es un camino que para un país como México puede ser altamente benéfico en el mediano y en el largo plazo. Ahí hay otras economías, sobre todo en algunos países asiáticos, Pepe, que hace 25 años eran economías mucho más pequeñas que la nuestra y que decidieron apostarle a la ciencia y hoy en día son economías muy poderosas que además todo esto se refleja en una calidad de vida mejor en términos generales para amplios sectores de la población. Ahí, por alguna razón, no hemos sido capaces de dar los pasos que de otra suerte creo que pues, nos tendrían en una situación mejor de la que estamos ahora. Tener una política científica
para evitar la fuga de cerebros, para ganar cerebros, para enfrentar nuestros problemas, para no rezagarnos ante lo que hoy se llama la sociedad del conocimiento. Seguiremos con esta apasionante conversación con el doctor Juan Ramón de la Fuente, pero antes del corte vamos a la sección de nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Las imágenes de la ciencia trascienden a la cultura popular. En esta ocasión hablaremos de una popular serie de televisión norteamericana, The Big Bang Theory. Narra las aventuras de un grupo de genios inadaptados, los cuales, a través de complicadas referencias científicas, hacen de la vida cotidiana un interminable festín cargado de ironías. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de la ciencia en México. ¿Qué hacer para salir de la crisis, para salir de miradas estrechas que impiden nuestro crecimiento? ¿Qué es lo que se hace en otros países? Pepe Gordon conversa con el doctor Juan Ramón de la Fuente sobre otros modelos para impulsar la ciencia y el desarrollo. Ahora, Juan Ramón, sabiendo todo esto que tú sabes, ¿no hay un sentido de impotencia al estar planteando cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, tenerlas claras por la formación que tú has tenido y ver que esto no se está dando a cabo en México? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo para tratar de revertir esta falta de visión? Pues mira, por lo pronto insistir. Yo pensé que con la contingencia sanitaria y el análisis que de ella se desprendía, pues habría un renovado interés en la ciencia. Pero la verdad es que se quedó en el discurso y duró unos cuantos días. Coyuntural. Y fue totalmente coyuntural. ¿Cómo lograr que nuestros gobernantes asimilen estas ideas que por otro lado están asimiladas en muchos otros países del mundo? Mira, otro ejemplo que me parece muy interesante es Brasil. Brasil, en la época del presidente Fernando Henrique Cardoso, decidió darle una alta prioridad a la ciencia. Y empezaron con inversiones inteligentes en algunas áreas, en ingenierías petroleras, en nuevas fuentes de energía, en algunas áreas muy tecnológicas, en la construcción de aviones, etc. Después llega otro presidente de otro partido, que es un obrero metalúrgico que no terminó más que la secundaria, que es el presidente Lula, pero con una visión de Estado, por supuesto que le da continuidad a esas políticas y a esos desarrollos. Y hoy, bueno, Brasil pues, es líder mundial en biocombustibles. Brasil tiene una tecnología que le permite hacer exploraciones petroleras en mares profundos, en aguas profundas. Brasil construye aviones. Brasil gradúa 12,000 estudiantes con doctorado al año. Nosotros graduamos 2,000. Y entonces en unos cuantos años, pues otra vez vemos cómo sí es posible. Y Brasil tiene muchísimos problemas, tiene enormes contrastes, las favelas siguen siendo paupérrimas, el Amazonas se sigue devastando, en fin, no es que tenga resuelto, pero ha tomado la resolución de darle a la ciencia y a la tecnología, a la investigación y al desarrollo una continuidad más allá de las coyunturas, como tú decías. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, pues no lo sé, pero sí creo que es algo en lo que no hemos sido exitosos. Hay que insistir y a lo mejor pensar en nuevos y mejores argumentos. Nuevos y mejores argumentos o alguna especie de bypass en términos de conciencia colectiva y demandas de la sociedad. Eso me gusta porque ya suena también un poco más subversivo, lo cual está bien. Una mayor demanda de la sociedad, ¿no? Una mayor movilización de la sociedad en favor de este ángulo del desarrollo. Lo que parece es a veces como que difícil de creer, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo, cómo los países
van logrando incursionar en esta sociedad del conocimiento exitosamente, a veces con un solo producto, ¿no? Los teléfonos celulares Nokia cambiaron el desarrollo de un país, modificaron una economía que era fundamentalmente agrícola y la convirtieron en una sociedad innovadora. Claro, ahora se vino encima la recesión y en fin, otras prioridades aparecen. Pero fíjate cómo algunos países están lidiando con la recesión económica. En Australia, una de las decisiones que se toman es vamos a crear 500 nuevos laboratorios. Laboratorios de vanguardia, laboratorios que van a ir desde la nanotecnología, la genómica, las nuevas telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, es una forma de contender también con la crisis. Yo creo que aquí tenemos jóvenes talentosísimos, se nos están yendo. La fuga de cerebros no es mito, es realidad. No hemos podido revertirla. Cuando Schröder era el primer ministro de Alemania, después de la unificación, muchos científicos de Alemania del Este se habían ido a Estados Unidos, a Inglaterra y a algunos otros países, y Schröder lanzó un programa que en contraparte, voy a usar términos en inglés, nada más dos, lo prometo. En lugar de brain drain, que es fuga de cerebros, su programa se llamó Brain Gain, recuperación de cerebros. Y en un par de años repatrió a Alemania a cerca de 100,000 científicos y técnicos e ingenieros. Y los reubicó en diversos polos de desarrollo. Y ahora Angela Merkel se ha propuesto tener como meta, dentro de 10 años, 20 universidades alemanas de clase mundial. Entonces, hay programas, hay proyectos, hay acciones que van muy encaminadas a ir logrando esto. Lo que ocurre es que en México, desafortunadamente, yo no veo esos proyectos. ¿Dónde están? Podríamos tener un proyecto de decir, vamos a proponernos dentro de 5 años o dentro de 10, tener 5 universidades de clase mundial en México. Pues yo creo que es factible, ¿no? Vamos a no repetir las cosas, vamos a ubicar núcleos en algunas instituciones que ya tienen avanzado el camino, vamos a tener un mejor esquema de coordinación, bueno, tener una política científica. Si hay una obstrucción, se crean vías alternas, tanto en el cuerpo como en la sociedad, como en la calle. A eso se le llama bypass. La ciencia, dice el doctor Juan Ramón de la Fuente, tiene un carácter subversivo, crea nuevas rutas. La invitación a pensar debe de ser una exigencia de la sociedad para enfrentar la crisis, para resolver nuestros problemas. No hay que quitar el dedo del renglón. Más adelante seguiremos conversando con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Por lo pronto, pasamos a la sección de Kelly Aro. Pues querida Kelly, estamos en tu faceta de brujita eléctrica, de hechicera eléctrica. ¿Qué nos traes el día de hoy? El día de hoy, Pepe, te voy a demostrar cómo después de estar tanto tiempo con la oveja eléctrica, mis dedos han adquirido unos atributos extraños. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Observa, no estoy tocando y se mueve el papelito. ¿Sí ves? ¡Ah! Tú también, Pepe. Sí, yo también tengo magia. Tú también. Pero realmente, bueno, esta magia tiene ciencia detrás. ¿Cuál es la ciencia, Kelly? Estamos hablando de una televisión viejita, entonces esta funciona con un bombardeo de electrones. Tenemos la pantalla cubierta, por lo tanto los electrones no pueden salir al mundo exterior. Se quedan aquí albergados y el aluminio es un conductor, el cable es un conductor también, todos los electrones pasan por ahí, llegan a los papelitos y estos se cargan negativamente. Y bueno, nuestros dedos son neutros y de esta manera los podemos mover. Y en ese momento está apagada la televisión, incluso así los papelitos se quedan cargados.
Pues cargados de esta magia eléctrica, que realmente es ciencia eléctrica, te agradecemos mucho este performance. Y bueno, nosotros después del corte regresamos con el doctor Juan Ramón de la Fuente para ver cuáles son los retos y las utopías que moldearon su visión de la ciencia. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica hablando de ciencia, pensamiento subversivo y utopía para enfrentar la crisis. Pepe Gordon conversa con el doctor Juan Ramón de la Fuente sobre la importancia de una política científica y cómo se debe impulsar el pensamiento crítico. Una política científica que empieza precisamente en la imaginación de los jóvenes que proponen, plantean otras posibilidades, otras formas de acercarse al mundo y de explorarlo. Quiero terminar con una pregunta muy personal que está relacionado precisamente a ese ámbito en el que tú te abriste a la ciencia y qué tipo de investigaciones, por supuesto en casa tenías un maravilloso legado de ciencia y humanidades coexistiendo, pero ¿qué tipo de investigaciones, modelos de ciencia abrieron tu imaginación precisamente para ser subversivo, para plantearte otras utopías? Mira, Pepe, yo tuve, desde luego, el legado familiar, como tú dices, para mí fue muy importante. Mi padre, un hombre de ciencia, mi madre, una mujer dedicada a las humanidades, y tuve la fortuna, pues, de crecer en un entorno universitario y en donde la cultura, en su concepción amplia, que incluía la ciencia, era parte de nuestra vida familiar. En la Facultad de Medicina tuve dos maestros que me marcaron mucho y que fueron decisivos en mi incursión en la ciencia. Ruy Pérez Tamayo, querido maestro de muchas generaciones, que fue mi maestro de patología y que hacía unos exámenes formidables, porque eran desde luego exámenes que tú podías llevar todos los libros que quisieras y ¿no? Te hacía preguntas como ¿qué haría usted para acabar con la amibiasis en México? Pregunta de examen para un estudiante de segundo año de medicina, ¿no? Pues, inventa una proteína y describe cuál puede ser su función expresada en un órgano, cosas que realmente te motivaban muchísimo a pensar, a crear, a imaginar. Gran maestro. Y luego Donato Alarcón Segovia, probablemente el mejor investigador clínico que ha habido en este país, que era un inmunólogo de un rigor verdaderamente como muy pocos científicos en el mundo. Creo que la influencia de ellos dos, combinada con el entorno familiar, y cuando decidí hacer psiquiatría, un día mi padre me dijo, la psiquiatría que yo practico, y esto me lo debe haber dicho a principios de la década de los 70, no tendrá casi nada que ver con la psiquiatría que tú practicarías si decides ser psiquiatra. Esto es una disciplina en ebullición, con cambios formidables, y tenía toda la razón. Claro, se quedan, hombre, los conceptos clásicos de la psicología freudiana o junguiana como elementos referentes de la cultura que debe de tener todo buen psiquiatra. Pero hoy las neurociencias son verdaderamente un mundo totalmente novedoso, en donde no solo hemos entendido mucho mejor el funcionamiento del cerebro, sino de las partes del cerebro, lo podemos visualizar a través de tecnologías como son las emisoras de positrones, en donde tú pones un cerebro, el tuyo, el mío, el de cualquiera de los que nos está viendo, le ponemos música y vemos qué estructuras se activan, cuáles no se activan, entendemos por qué algunos tienen más sensibilidad para la música y otros para la literatura y otros para el deporte, y qué nos pasa cuando vemos escenas violentas, y estamos empezando a entender realmente, para mí, lo que es el mayor desafío de la ciencia, entender cómo funciona nuestro cerebro. No hay reto mayor. Creo que no se puede construir una utopía más enriquecedora que sobre la base de pensar y creer que algún día
llegaremos a entendernos mejor a nosotros mismos. Ese es el gran reto de la ciencia por arriba de cualquier otro, y esto es lo que me parece que sigue siendo un estímulo formidable para que los jóvenes decidan hacer de su vida y de toda su vida una aventura por el camino de la ciencia. Juan Ramón de la Fuente, verdaderamente muchas gracias por esta conversación. Pepe, al contrario, a ti, gracias por tu hospitalidad y por permitirme compartir contigo y con tu audiencia estas reflexiones. Muchas gracias. El reto que tenemos hoy en día, una cultura que incluya al arte, que incluya a la ciencia, para romper las fronteras del pensamiento. Utopía quiere decir no hay tal lugar. Está más allá de los límites en los que vivimos, sin embargo, es un motor de la imaginación y el cambio. El doctor Juan Ramón de la Fuente en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección del físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado platicando con el doctor Juan Ramón de la Fuente sobre la última frontera del conocimiento que podría estar tal vez en la zona del cerebro, ese instrumento de 12,000 millones de neuronas, una biomaquinaria fantástica para conocer el mundo. ¿Cómo lo ves tú en términos de informática? Pues en términos de informática es una computadora que tenemos todos en la cabeza y que en realidad es sorprendente lo que podemos hacer. Lo tomamos por omisión muchas de las cosas que hacemos, como por ejemplo el ver y el observar las cosas. Creemos que es fácil, ¿no? Marvin Minsky, el que acuñó el término inteligencia artificial, le dejó a un alumno de posgrado que hiciera un trabajo para encontrar y describir lo que había en una fotografía. Y pensó que en un par de meses iba a salir. Pues no se ha podido hacer. En 40 años que llevamos intentándolo, tenemos muy pocas herramientas para describir el mundo como lo ven los ojos y cómo lo interpretamos a través de eso. Las cámaras fotográficas ya tienen una pequeña posibilidad de captar cuando está sonriendo, pero sí, nada más, y ¿no? tomar la foto. Yo no sé qué pasará cuando nadie sonríe, ¿no? Y quieren tomar una foto, pero seguramente se podrá apretar el botón. Pero el punto está en que tenemos una gran capacidad, recordamos muchísimos datos, ¿sí? Pero el punto importante no es lo que podemos recordar, sino yo creo que la mayor capacidad del cerebro es en la capacidad de poder olvidar. Esto de poder olvidar es maravilloso, me recuerda a Borges, su Funes el Memorioso, que era el hombre que no podía olvidar. ¿Por qué es tan importante la posibilidad de poder olvidar en términos de una máquina? Si pudiésemos olvidar, podríamos discriminar qué datos son importantes y qué datos no lo son. Por ejemplo, un experto en inteligencia artificial en un tema específico, un programa experto, resuelve alguna situación de cierta manera, pero necesita muchísimos datos para resolverla. Contra el experto humano, que ya tiene ese cúmulo de datos, pero ya discriminó todo lo que no sirve y de entrada, cuando sabe cuál es la dificultad, encuentra cuál es la solución, ¿sí? No necesita tantos datos. Ya discriminó, ya quitó, ya borró lo que no sirve después de tantos años. Y entonces esto nos lleva a la paradoja maravillosa de que memoria y olvido son parte de la misma dialéctica para buscar el conocimiento. Yo pienso que sí. Pues de verdad, muchas gracias como siempre por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Y bueno, Gracias, Pepe. Pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre un gusto estar contigo. Para mí también. Oye, fíjate que me gustaría ver cómo se puede conectar un cuento chino con la ciencia. Cuéntame un cuento chino. Siempre estamos aquí en búsqueda de lo inesperado, ¿no? Mira, sí hemos estado viendo en programas pasados esta frontera, ¿no?, entre la ciencia y el arte. Pues justamente hay una convocatoria de la Universidad de Colorado dentro de su programa o convocatoria, como le quieras llamar, Arte en la Ciencia y Ciencia en el Arte. Y lo que vamos a ver hoy es un trabajo seleccionado de esa convocatoria que tiene que ver con el signo de la longevidad para los chinos. Y pues ya que estamos mencionando la longevidad, Pepe, este es el último programa de esta temporada, pero la longevidad, vamos a la cuarta, ya ni los sopranos. Ya ni los sopranos, de verdad. Pues vamos a ver de qué se trata esto, mi querida Miriam. Esto que ve usted aquí son nanocristales pequeñísimos, captados con 40 aumentos. Los cristales se formaron por un fluido magnético. Una gotita de este fluido se puso sobre una laminilla de vidrio y fue expuesta a un imán externo. Las partículas se magnetizaron y formaron minúsculas agujas paralelas a las líneas del campo magnético.
Normalmente, cuando se retira el campo magnético externo, las agujas se dispersan. Sin embargo, en esta preparación, algunas agujas persisten debido a la presencia del llamado geomagnetismo de la Tierra que actúa sobre las partículas. Las nanoagujas y las nanopartículas se cristalizaron en una estructura interesante que se parece al carácter chino que significa longevidad. Si algún día usted tiene la suerte de ir a China, verá que en templos, mercados, en budas, en estampas textiles y hasta en envolturas de chicles y galletas, verá este signo reproducido en blanco del lado inferior derecho de esta imagen. Algunos joyeros podrían usar vidrio verde y recrear esta realidad de la física para producir un objeto ornamental con el signo chino de longevidad que la oveja eléctrica también comparte. Con la poesía de las imágenes del mundo de la ciencia que nos trae Miriam Moscona, llegamos al final de este programa, llegamos al final de esta tercera temporada de La Oveja Eléctrica. Próximamente, en la 4ª temporada de La Oveja Eléctrica, seguiremos encendiendo su imaginación hacia el fascinante mundo de la ciencia. Los esperamos aquí, en Canal 22. Somos una opción.